Bueno, hola a todos. Bueno, vamos a empezar ahora con esta segunda parte de la clase de repaso. Nos vamos a concentrar específicamente en los contenidos de la unidad 2 de la materia. Esto nos involucra las clases 4, 5 y 6 del programa de la materia, y con esto ya tendríamos cubiertos todos los contenidos. Como saben, además del video de repaso de la unidad 1, también está el foro de consultas, ¿sí? Cualquier inquietud que tengan, cualquier duda que tengan, pueden ponerlo ahí en el foro y apenas pueda yo les voy a enviar la respuesta a través del mismo foro, y como siempre también está habilitado el correo, ¿sí? Así que cualquier duda antes de la entrega me pueden escribir por ahí, no hay ningún problema. Bueno, para empezar entonces, ¿qué tenemos en la unidad 2? Bueno, en la unidad 2 vamos a trabajar bueno, seguimos profundizando sobre todo lo que venimos viendo ya de la unidad 1, ¿no? Vamos a hablar sobre la tecnología, el conocimiento y su impacto en la sociedad, cómo se va incorporando en la sociedad, de acuerdo a distintos autores como Castells en general. Tenemos una autora también que es Vinocourt, Rosalía Vinocourt, para la clase 5. Y en esta segunda unidad vamos a ver, en lo que respecta a la unidad 4, nos vamos a concentrar en, bueno, la relación entre la tecnología, el conocimiento y la sociedad, pero vamos a seguir profundizando en relación a la reestructuración del capitalismo y cuál es su impacto en la sociedad, y para eso vamos a hablar de los términos confluencia y sinergia. Eso sería como lo central de la clase 4, ¿sí? Bueno, también tenemos como bibliografía obligatoria la carpeta de trabajo. Y ya en la carpeta de trabajo y también en la clase, se propone indagar o a reflexionar sobre las distintas formas eh, en las que podemos interpretar cuál es la relación entre la tecnología y la sociedad, ¿sí? Siempre tomamos como punto de partida la reestructuración del sistema capitalista y el tránsito hacia la sociedad de la información. La carpeta de trabajo se hace referencia a que algunos autores dicen que eh, el proceso de reestructuración socioeconómica que se da a partir de los distintos paradigmas tecnoeconómicos fue resultado de los desarrollos tecnológicos exclusivamente. ¿Sí? Es como que a partir de los desarrollos tecnológicos hay un cambio, hay una reestructuración a nivel socioeconómica. Sin embargo, hay otras argumentaciones que van en contra de este argumento. Por ejemplo, Castells. En la carpeta de trabajo tenemos el argumento de Castells, pero hay otros autores también. Que Castells nos dice, no, en realidad el proceso de reestructuración que se da a nivel socioeconómico no es resultado exclusivo de los desarrollos tecnológicos, sino que en toda la reestructuración confluyen un conjunto de factores, entre los que está, por supuesto, los desarrollos tecnológicos, la innovación, pero también impactan notablemente, por ejemplo, las políticas, ¿sí? Las políticas implementadas a través de los estados, a través de los gobiernos, e incluso a nivel global, las políticas que implementan organismos internacionales. Castells nos habla bastante en sus textos sobre esto, sobre el impacto de la globalización, sobre el impacto de eh, el sistema multilateral de comercio y demás, ¿sí? Entonces es a esto a lo que se refiere Castells, ¿sí? Eh, entonces, bueno, y hay otros elementos, ¿no? Que también forman parte de la sociedad. Entonces, Castells dice, la sociedad se va transformando a sí misma, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de las tecnologías, ¿sí? Esto es cierto, pero también son muy importantes otros factores, como pueden ser las políticas estatales. Y es a estos procesos, a esta confluencia, a lo que Castells hace referencia, ¿sí? Castells nos introduce dos conceptos que son los conceptos de confluencia y sinergia. Entonces, Castells dice, es necesaria la confluencia, ¿sí? La conjunción de un conjunto de factores en la reestructuración del sistema capitalista, que no solamente es importante el desarrollo tecnológico, ¿sí? Porque incluso el propio desarrollo tecnológico fue posible por la iniciativa estatal, también puede ser por la iniciativa privada, puede ser también por desarrollos industriales previos.
también puede ser por determinados entornos culturales. Entonces se da, dice Castells, una confluencia de factores que son clave en esta reestructuración. Y otro de los conceptos clave en esta confluencia es el concepto de sinergia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procesos, este proceso de reestructuración y el tránsito a la sociedad de la información, no se explica solamente por un factor dominante que impulsa al resto, como puede ser la tecnología, tampoco por una acumulación de elementos, sino como una acumulación de elementos como puede ser las políticas públicas, privadas, los entornos culturales y demás. En realidad, lo más importante es la interacción entre estos elementos, si no son elementos separados, sino por eso es necesaria una confluencia y una sinergia entre los factores. Esto es lo que hace posible los cambios en la sociedad, ¿sí? Lo que nos quiere decir es que los procesos de cambio, los procesos de incorporación de las tecnologías en la sociedad, los nuevos paradigmas, digamos, son procesos que se caracterizan por una complejidad mucho mayor que la introducción de una nueva tecnología o un nuevo método tecnológico, ¿sí? Se trata de todo un sistema complejo que genera los cambios y para los que tiene que haber una confluencia y sinergia de factores diversos, ¿sí? Es por eso que perdón, nosotros decimos que, o no nosotros, pero en la literatura se sostiene que determinados procesos similares no necesariamente conducen a resultados similares, ¿sí? Porque va a depender de las estructuras de cada sociedad, las estructuras productivas, las estructuras económicas y demás, ¿sí? Por eso decimos que no existen, en una economía no se pueden aplicar recetas universales que sean útiles para determinadas regiones o países, incluso para eh, provincias, ¿no? Una política que funciona en un lugar puede no funcionar en otro, ¿sí? Y esto es a lo que hace referencia Castells, ¿sí? Es necesario una confluencia y una sinergia de factores. En los exámenes suelen aparecer estos conceptos. Entonces, Castells concluye que los factores que hicieron posible la reestructuración del capitalismo, entonces son diversos, ¿sí? Por esto decimos que la sociedad red digamos, la sociedad red que se constituye o que se plasma en el tránsito a la sociedad de la información, implica un cambio de paradigma. Por todo esto, por lo que decíamos anteriormente, no se trata solamente de una nueva economía que se apoya en una nueva tecnología, sino que se trata de la incorporación de cambios trascendentales que se dan en todas las esferas de la sociedad. Esto en línea con lo que nos decía también Carlota Pérez en la unidad anterior, ¿sí? Carlota Pérez nos hablaba de un cambio de idioma, ¿no? De un nuevo lenguaje, ¿sí? Hacía una analogía con lo que implica un cambio de paradigma. Es como cambiar de idioma. Sí, bueno, de esta forma vamos complementando los contenidos clase a clase, ¿no? Entonces, otra cuestión importante en relación al aporte de Castells es que Castells nos hace como un resumen de cuáles son las características del paradigma de la tecnología de la información, ¿sí? De este nuevo paradigma. Castells nos dice, bueno, existen determinadas características que tiene este nuevo paradigma. El primero es que la información es su materia prima, ¿sí? El factor clave es la información, las TIC, ¿sí? A diferencia de otros paradigmas que existieron previamente que no tenían como eje central la información. Entonces, y además, en un segundo lugar, los efectos de estas TICs, de estas nuevas tecnologías, impactan fuertemente porque sus alcances tienden a cubrir todas las esferas de la sociedad. Si vamos resumiendo lo que veníamos diciendo hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son las características del paradigma de la tecnología de la información? Primero, que la información es su eje central, su materia prima, su base. A su vez, los resultados de estas nuevas tecnologías
tienen gran alcance porque cubren todas las esferas de la sociedad, y otro de los rasgos distintivos es la flexibilidad que tiene el paradigma de la tecnología de la información, ¿sí? Tiene la capacidad de poder adaptarse a los cambios que se van dando constantemente o muy rápidamente en el tránsito a la sociedad de la información, ¿sí? Nos referimos a la eh, reinvención, por ejemplo, o a los cambios en los procesos productivos, por ejemplo, o incluso en las instituciones, los cambios en las formas de gobierno. Ahora vamos a ver más adelante eh, el gobierno electrónico, por ejemplo, ¿sí? Además, otra de las características que tiene el paradigma de la tecnología de la información, según Castells, es que las tecnologías en este nuevo paradigma tienden a converger, podemos decir, en un sistema integrado, ¿sí? Es decir, que determinadas funciones que, que previamente se realizaban de manera aislada, ahora se pueden hacer en conjunto y existe mayor compatibilidad, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, ya desde hace un tiempo, a través de un único dispositivo podemos sacar fotos, grabar videos, navegar en Internet, buscar información en Internet, ¿sí? Con la digitalización ya quedan obsoletos distintos elementos o distintos dispositivos, ¿sí? Como por ejemplo el CD. ¿Sí? Esto ya queda el CD y otros que quizás eran incompatibles entre sí en un momento, a partir del avance de las tecnologías y especialmente de la digitalización, podemos reunir todos estos elementos en un solo dispositivo, ¿sí? A eso es a lo que nos referimos, a que cuando decimos que las tecnologías tienden a converger en un sistema integrado, ¿sí? También sucede con el tema del gobierno electrónico, ¿sí? El cruce de información entre los distintos sistemas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, de estas características que menciona Castells, que tiene este nuevo paradigma informacional o de las tecnologías de la información, eh, Castells destaca la flexibilidad y la capacidad de converger, ¿sí? Eso sería como lo más relevante. Esto lo vimos, esto lo van a poder ver en la clase, lo vimos en la clase, y también está en la carpeta de trabajo. Pero también tenemos bibliografía, que es de Castells también, que es el prólogo de el mismo libro que venimos leyendo a lo largo de la mayor parte de las clases, es el prólogo de la era de la información, ¿sí? Y acá, en este texto, eh, bueno, ahí Castells, digamos, ahí, como es el prólogo, es como si fuera una introducción, nos introduce en el concepto central, digamos, es la sociedad red, ¿sí? La sociedad red, o el término sociedad red, es el término que utiliza Castells, usa todo el tiempo ese término para describir a la sociedad actual en la era de la información y la tecnología de las comunicaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sociedad red, nos referimos a esto, ¿sí? A esta nueva sociedad de la era de la información y de las TIC, digamos, ¿sí? Otro punto importante, a ver, del texto de Castells, bueno, son definiciones, lo tienen que leer. Este es bastante llevable esta lectura porque gran parte de estos temas lo vimos en la unidad 1, ¿sí? Entonces, porque hay bastantes definiciones como lo de la sociedad red, bueno, nos habla de que no solo la información es importante, sino también la generación de conocimiento, y esto genera un papel central, el conocimiento es el eje que desempeña un papel central en la producción y también en la distribución de riqueza, en la capacidad de acceder a la información. Eh, También se habla de su impacto en todas las esferas de la sociedad, incluso en todas a nivel individual, cómo impacta en la vida de las personas.
nos habla también acerca de la virtualidad, cómo van creciendo a través de las interacciones, a partir de las redes sociales. eh, las personas, digamos, van participando cada vez más de las comunidades virtuales, ¿sí? Eso, en definitiva, es bastante amigable la lectura, no es tan extensa como otras, como los otros capítulos que quizás son más económicos y cuesta un poco más llegar la lectura. En este caso, eh, podemos decir que Castells nos presenta a través del prólogo el contexto para el análisis de cómo la tecnología de la información y la comunicación cambia nuestra vida social, digamos, nuestra sociedad, nuestra vida social y la concepción de nosotros mismos, que cada vez estamos participando más de redes virtuales, ¿sí? Cada vez más interconectados, digamos. Y bueno, el prólogo de Castells es lo que nos da el pie para seguir con los contenidos de las unidades 5 y 6, ¿sí? Perdón, con las clases 5 y 6. En la clase 5 nos concentramos sobre las tecnologías y los hogares, el impacto de la tecnología en los hogares, y después en las clases 6 ya vemos la tecnología y el sector público, y ahí vamos a ver cómo es el impacto. En relación a la clase 5, donde nos referimos a los hogares, bueno, históricamente, la entrada de las tecnologías en el hogar coincide también con cambios en los procesos sociales, como pueden ser cambios culturales, las transformaciones en las relaciones de poder, la redefinición del espacio de lo público con lo privado. ¿Sí? Esto nos referimos a, cuando hablamos de la redefinición de lo público y lo privado, nos referimos a bueno, cuando se introduce, por ejemplo, la computadora con internet dentro del hogar, bueno, lo que era privado, en cierta forma, pasa como a ser público, ¿no? Entonces, en general, digamos, hay consenso en que la introducción de las tecnologías en el hogar coincide con distintos procesos que se van dando a nivel social, ¿sí? Y esto mismo sucede también en el hogar, ¿sí? En cuanto a las relaciones de las tecnologías en el hogar, tenemos, por ejemplo, tenemos como lectura tenemos el de Vinocourt, sí. Tenemos el texto de Rosalía Vinocourt, que ella en el texto nos habla eh, de qué sucede cuando se incorpora. El texto es de 2011, ¿sí? Ya ha pasado un tiempo, hoy cualquier persona tiene una computadora dentro de su hogar encima o una por persona incluso, pero en ese momento la autora nos habla acerca de, bueno, qué sucede cuando ingresa una computadora en el hogar, ¿sí? Eh, y qué pasa, por ejemplo, con las relaciones familiares, ¿sí? Lo que nos dice Vinocourt es que la computadora, una vez que llega al hogar, aunque sea de uso individual para solo uno de los integrantes, va a impactar en la familia. El hogar deja de ser un espacio de privacidad reservado solo para la familia y se convierte en un nodo de la red, ¿sí? Esto también hablábamos en la unidad 1, ¿no? Cada nodo, cada uno se va convirtiendo en un nodo de la red. Entonces, bueno, esto puede generar algún impacto en las interacciones familiares. De ahí, bueno, surge la autora también hace referencia a la importancia de analizar y observar qué sucede en el ámbito doméstico, ¿sí? Para ver cuál es el tratamiento que se le va a dar a esta irrupción de la tecnología y de Internet en el hogar, ¿sí? A esto hace referencia también la autora cuando nos habla acerca de la domesticación de las TICs, ¿sí? Y es, bueno, una observación interesante que hace la autora y que es que hace referencia a que en la actualidad existe como una necesidad constante de estar constantemente conectados en permanente comunicación. Y lo que nos dice la autora, esto no tiene que ver exclusivamente con la incorporación de las tecnologías en el hogar, sino que también esto tiene que ver con la propia experiencia de participar de la sociedad en estos últimos,
50 años, ¿sí? O 30 años, creo que dice la autora. Eh, entonces, bueno, acá otra vez volvemos al hecho de que, bueno, la irrupción de la tecnología en el hogar y su impacto no tiene solo que ver con la revolución tecnológica, sino que también hay un cambio en todas las esferas de la sociedad, ¿sí? Uno de los, me parece que uno de los conceptos a destacar de la clase 5 es el concepto de ay, perdón, de nativos digitales, que esto trabajamos en el foro, ¿sí? El tema de inmigrantes digitales, nativos digitales y la brecha digital, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? En el mundo, digamos, de las nuevas tecnologías también hay excluidos, ¿sí? Hay un término que se denominado inmigrantes digitales, que se refiere a aquellas personas, a aquellos individuos que no tienen las habilidades necesarias para el manejo de una computadora, por ejemplo. Y por el contrario están los nativos digitales, que son aquellos que, como la mayoría de ustedes, que son aquellos nacidos y criados con acceso a la computadora, a internet, al mundo digital, digamos. Entonces, se supone que los nativos digitales tienen más facilidad para utilizar una computadora, por ejemplo. ¿Sí? Por el contrario de los nativos, de los inmigrantes digitales, ¿sí? Que tendrían mayores dificultades. Sin embargo, en torno a esta noción, la de nativos digitales, eh, hay bastante discusión, ¿sí? No es un término que esté globalmente aceptado, porque varios autores objetaron este concepto, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque la idea de nativos digitales genera este contraste con los que serían los inmigrantes digitales. Entonces, esas generaciones que no pertenecían al mundo de las computadoras. Entonces, esto supondría supondría que hay adultos que tienen dificultades para usar las tecnologías. Entonces, bueno, esto es como que en realidad no es tan así, ¿sí? Porque de esta forma estaríamos considerando solamente la edad, la variable generacional, ¿sí? Y esto de considerar solamente las edades, el tiempo, el factor tiempo, esto deja de lado todo un conjunto de variables que quedan afuera. Por ejemplo, la desigualdad económica, la desigualdad de oportunidades y otras cuestiones que también están asociadas a las tecnologías, como podría ser el nivel educativo. ¿Sí? De manera que no es cierto que todos los jóvenes o todos los niños tienen un conocimiento intuitivo. De hecho, si miramos solamente nuestro país, tenemos un 50% de pobreza infantil, por lo que esta desigualdad de oportunidades puede contradecir esta idea de conocimiento intuitivo o esta idea de que existen nativos digitales. Es lo que trabajamos en el foro, ¿sí? De ahí, de este análisis, surge el concepto de brecha digital, ¿sí? La brecha digital tiende a reproducir la desigualdad o profundizar la desigualdad. De ahí la importancia de que los gobiernos intervengan con políticas específicas para mejorar las oportunidades en función de las necesidades actuales. ¿Sí? En el periodo de pandemia fue muy clara la brecha digital. ¿Sí? Muchos jóvenes y niños que no podían estar conectados en las clases porque quizás tenían un solo dispositivo conectado a internet y eran 4 personas o 4 estudiantes o ni siquiera había internet en el hogar como para poder conectarse a una clase. Entonces, la pandemia profundizó la brecha digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque se aceleró el uso de la tecnología en la educación, ¿sí? Las clases mediadas por la tecnología se trascendieron notablemente durante toda la pandemia y hubo mucha gente que se quedó afuera, ¿sí? Entonces, la brecha digital se profundizó. ¿Sí? De ahí la importancia de las políticas que tienden a contrarrestar estos procesos.
¿sí? En la sociedad del conocimiento, entonces, el desarrollo de la economía y la sociedad requiere mejorar los sistemas educativos y las políticas educativas, ¿sí? No es solamente inmigrante digital o nativos digitales, no, son necesarias políticas para achicar la brecha, para mejorar las oportunidades, o para ir en pos de la igualdad de oportunidades, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ¿y por qué? Porque la difusión, el uso de las tecnologías se están volviendo cada vez más importantes en el trabajo, en la educación, ¿sí? Entonces, el rol del Estado es sumamente importante en este sentido, ¿sí? Estos serían como los puntos centrales de la clase 5, está, bueno, el texto de Rosalía Binocur, y también, bueno, estos conceptos de brecha digital, de inmigrantes digitales, nativos digitales, ¿sí? Y la introducción de de las TICs en el hogar. Después tenemos la clase 6, que ahí ya nos metemos dentro de el sector público, ¿sí? El gobierno electrónico, la administración electrónica y otras dimensiones también como la salud electrónica y la educación electrónica. Esto es la clase 6, es la última clase de la unidad 2 y ya con esto es el último tema, digamos. Bueno, tenemos entonces, en la clase 6 nos concentramos en el gobierno electrónico y otras dimensiones como la salud electrónica y la educación electrónica, ¿sí? En relación al gobierno electrónico, digamos que todos los conceptos que están relacionados con la sociedad de la información, eh, el concepto de gobierno electrónico también fue evolucionando en el tránsito a la sociedad de la información, ¿sí? Se fue profundizando el análisis, fue evolucionando hacia una concepción más amplia, ¿sí? Incluso se habla de un nuevo paradigma en la administración pública, ¿sí? Y se pasa a diferenciar entre el concepto de administración electrónica y en el concepto de gobierno electrónico, ¿sí? Cuando hablamos de administración electrónica es como que nos focalizamos más acerca de las posibilidades de mejorar la eficiencia de la administración pública, ¿sí? Pero después en la medida que vamos avanzando, ahí ya vamos, digamos, como vamos ampliando el marco de análisis y ya vamos haciendo referencia al gobierno electrónico como ya una forma eh, de controlar, por ejemplo, las cuentas públicas, ¿sí? Como más, como el uso de la tecnología en cuestiones para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, ¿sí? En ese sentido va avanzando el término. Incluso ya hablamos del voto electrónico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el gobierno electrónico, en principio, la administración pública electrónica y el gobierno electrónico también se enmarcan dentro de la sociedad informacional de Castells, ¿sí? O de la ciudad digital de Castells, ¿sí? En este tránsito a la sociedad de la información. El gobierno también, el sector público, mejor dicho, también es parte de estos cambios, ¿sí? Nosotros ya vinimos diciendo hace rato que el tránsito a la sociedad de la información impacta en todas las esferas de la sociedad. Entonces, el gobierno electrónico no queda, por supuesto, al margen. Entonces, nosotros igualmente esto lo vimos viendo también en la pandemia, se ha profundizado, ¿no? La expansión de, por ejemplo, las plataformas virtuales para hacer trámites, ¿sí? O los trámites virtuales, ¿sí? Su uso se propagó mucho más durante la pandemia. Quizás hubiese llevado varios años más sin la pandemia, pero lo cierto es que se cree que se sostiene, diversos estudios sostienen que se aceleró un montón el cambio, la incorporación de las tecnologías en la administración pública para hacer trámites. Entonces, bueno, por una cosa o por la otra, igualmente, cada vez son más numerosas las plataformas para realizar trámites virtuales o trámites online, ¿sí?
Y esto dio lugar, bueno, la expansión de la comunicación entre el gobierno y la ciudad mediante las plataformas virtuales da lugar a lo que conocemos como la interoperabilidad, que es otro término eh, que vimos en la clase 6, en la clase 6, ¿no? Sí, en la clase 6 la interoperabilidad, que se refiere al cruce de los datos entre los distintos sistemas. Vieron que antes hablábamos de la convergencia de las tecnologías, que Castells nos decía, bueno, una de las características del paradigma informacional tiene que ver con esto. Bueno, uno de ellos es, bueno, la flexibilidad que se basa en las tecnologías y otro de ellos es la convergencia, ¿sí? Bueno, a esto se refiere también la interoperabilidad, ¿sí? Se refiere al cruce de datos entre distintos sistemas. ¿Por qué? Y porque las bases de datos se van haciendo compatibles entre sí. Por ejemplo, lo que decíamos antes, el cruce de datos de AFIP con ARBA, no sé por decirlo, ¿no? O los bancos con AFIP, ¿sí? Entonces, van convergiendo y se da se facilita esta interoperabilidad entre los sistemas, ¿no? Y bueno, otro punto de impacto importante, también además del gobierno electrónico, es el impacto de las tecnologías en la salud y la educación. Así que también se profundizan eh, en la pandemia, ¿no? Entonces, también es necesario, esto no podemos dejar de lado en el análisis del impacto de las TICs en la salud y la educación. ¿Sí? En lo que respecta a la salud, las nuevas tecnologías no permiten solamente consultas a distancia o el uso del WhatsApp para hacer una consulta, una pregunta, o para que nos envíen una receta, sino también que las nuevas tecnologías permiten a los profesionales tener una historia clínica en el momento, un acceso inmediato, por ejemplo, a una historia clínica, o pueden hacer videoconferencias entre profesionales para intercambiar opiniones, por ejemplo. Entonces, bueno, en este sentido es muy importante la introducción de las TICs. Vamos viendo cómo las TICs se van introduciendo en todas las esferas de la sociedad y cómo van cambiando la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y bueno, por último, en relación a la educación, bueno, nosotros ya sabemos cuáles son las principales virtudes que tiene la educación a distancia, ¿sí? En primer lugar, y la más importante, es que se eliminan las barreras geográficas. De hecho, ustedes podrían estar en cualquier parte del país viendo este video y sería el mismo para todos. Bueno, también otra de las cuestiones a destacar es la flexibilidad de los horarios, ¿no? Que permite que cada estudiante pueda administrar sus tiempos en función de su trabajo o de sus otras obligaciones, ¿sí? Bueno, hay otros rasgos importantes para analizar en torno a la educación a distancia, pero creo que esto sería como lo central por lo que vimos en la clase 6, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos como bibliografía en la clase 6? Para la bibliografía tenemos otro capítulo de Castells, que es el capítulo número 3, que se llama La empresa red, cultura, instituciones y organizaciones, ¿sí? Este capítulo, al igual que los otros que estuvimos viendo, también es largo, ¿sí? Hace todo como una introducción a los distintos modos de producción, a cómo va cambiando el modo de producción en función de la reestructuración del capitalismo. Eso no se tienen que detener tanto en eso, sino que la idea es que traten de focalizar en los aspectos más relevantes en relación a, bueno, cómo se va transformando la economía y la sociedad en la era digital. Sé que es difícil, pero eh, bueno, unos puntos claves, algunos temas centrales de este capítulo es que Castells nos define lo que es la economía informacional, ¿sí? Que esto ya lo vimos en otros capítulos de Castells y en las clases también. Entonces, bueno, les puede llegar a resultar más sencillo. Nos habla de la economía informacional. ¿Qué es la economía informacional? ¿Sí? Es esta nueva economía que está basada en la información y el conocimiento, donde el conocimiento es el recurso más importante, ¿sí? Para todo el sistema productivo de un país. E incluso Castells habla bastante a nivel global, sino focalizando en un determinado país. También hay otros conceptos como es la empresa red. Sí, en este capítulo también Castells se centra en eso, nos muestra o argumenta
que las empresas con la irrupción de las tecnologías se van transformando en la empresa red, ¿sí? Que son empresas que se caracterizan por su capacidad para conectarse y coordinarse en red, ¿sí? A través de las tecnologías. El Internet se vuelve un insumo clave para, para las empresas, ¿no? Y esta estructura en red es lo que permite que las empresas tengan mayor adaptabilidad, ¿sí? Puedan mejorar su eficiencia, puedan ser más flexibles, ¿sí? Em, bueno, además del tema de la empresa, también tiene un apartado que nos habla de las instituciones, ¿sí? Como para complementar lo que vimos acerca del gobierno electrónico, ¿sí? Porque en este apartado Castells discute o va analizando cómo las instituciones tradicionales se van adaptando a esta economía informacional y se van generando el gobierno electrónico, la administración electrónica, ¿sí? Y por último también enfatiza en la importancia de la regulación para garantizar la competencia y además para garantizar la privacidad en un entorno digital, ¿sí? Para preservar los datos de los contribuyentes. Y por último, también nos habla de la desigualdad en la economía informacional, que es esto que, como para complementar lo que estuvimos viendo acerca de la brecha digital, ¿sí? Entonces, Castel también nos habla cómo esta economía informacional también nos ha llevado a la aparición de desigualdades y a la profundización de las desigualdades, como para complementar el tema de la brecha digital. ¿Sí? Bueno, el texto de Castells es el único, el capítulo 3 de Castells es el único que tenemos para para la unidad, perdón, para la clase 6 de la unidad 2, así que con esto ya terminamos el repaso. Creo que es más corto que el anterior, espero no haberme extendido tanto. Y bueno, les dejo este recurso en el aula y como siempre seguimos conectados a través del mail, a través del foro. Por cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya saben que pueden contar conmigo. Bueno, los dejo, espero que esto les sirva como guía para estudiar, para preparar la materia y también para este examen que se viene ahora. Los dejo, gracias a todos.